En BC Magazine Valor Compartido, sabemos que cooperar es más que un modelo de negocios, es una forma de transformar realidades. En Hablemos de Cooperar, exploramos historias, desafíos y aprendizajes de quienes con innovación y colaboración están cambiando las reglas del juego. Acompáñanos a descubrir el verdadero impacto de las cooperativas de la región de los lagos. Hablemos de Cooperar es un proyecto apoyado por Corfo y Patagonia Premium. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en la comuna de San Pablo, en el Fundo de Santa Rosa, hoy día con la Cooperativa Agrícola de Granos. Nos encontramos con Mauricio, quien se va a presentar ahora. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias, Francesca. Mi nombre es Mauricio Mañasco y soy gerente general y socio de la Cooperativa Agrícola de Granos. Cuéntanos, Mauricio, ¿cuándo se conformó la cooperativa y con qué objetivo nace la Cooperativa Agrícola de Granos? La cooperativa la formamos el año 2023 y la formamos con la idea de juntar principalmente a los agricultores, organizarlo y producir en conjunto para abastecer industrias que necesitaban, digamos, granos que hoy día no estaban consiguiendo. ¿Y cuántas personas, digamos, agricultores conforman esta cooperativa y de qué sectores son? Están entre la región de los lagos y de los ríos, son 15 socios, pero que agrupan alrededor de unos 30 agricultores. Perfecto. ¿Y cuánto es la extensión que en el fondo conforma esta cooperativa entre todos? Sumamos 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas. Y cuéntanos un poco, Mauricio, por qué decidieron formar una cooperativa, entendiendo que cierto que cada uno antes tenía, digamos, su campo, en el fondo su producción. ¿Por qué llegar a una cooperativa? Esta es una idea que veníamos desarrollando hace tiempo y nos estábamos dando cuenta que había muchos agricultores, somos muchos agricultores, cada uno trabajaba solo en su campo, todo estaba muy enfocado en la producción, pero se había perdido la conexión con el producto, entender bien quién lo iba a consumir, para qué lo necesitaban, para qué industria iba en definitiva. Entonces pensamos en armar algún tipo de organización, institución, algo que lograra coordinar a los distintos agricultores. Esa fue como la idea principal. Y ahí me imagino que cuando estaban pensando en esta idea, vieron, digamos, a lo mejor distintas formas, ¿cierto?, de asociarse y cómo llegaron a la cooperativa. Fue un proceso largo. Nosotros no partimos con la idea de formar una cooperativa. ¿Ya? Nosotros teníamos identificado que había un problema que había que solucionar. Sabíamos que íbamos a necesitar muchas hectáreas, hectáreas que era imposible desarrollarla uno por sí solo. Sabíamos que necesitábamos a otro. Entonces vimos sociedades anónimas, sociedades de inversión, estudiamos distintas alternativas y ya estuvimos 4 años estudiándolo y ya al final nos dimos cuenta que lo que más hacía sentido era que fuera una cooperativa, que tiene la particularidad que en donde los productores, son productores agrícolas, que sean también dueños de la empresa o institución que los va a coordinar. Eso fue como que nos hacía sentido que ocurra eso para poder escalar. Claro, y ahí llegan a este modelo que me imagino, ¿cierto? Tuvieron que estudiar, como decías tú, estuvieron hartos años hasta que llegaron a esto. ¿Y cuáles fueron los principales desafíos en esta conformación de la cooperativa y en estos 2 años que ya llevan funcionando? Claro. Lo más difícil es convencer a tus futuros socios, en definitiva a los agricultores, que formen parte de algo más grande que ellos, ¿ya? Porque formar parte de algo significa ceder de capacidad de toma de decisiones o ceder a alguna gestión que ellos hacen. Entonces, para los agricultores, sobre todo, que nosotros mismos llevamos mucho tiempo trabajando solo, uno tiene mucho control sobre lo que uno hace y sobre las consecuencias de las decisiones que uno toma, invitarlos a participar y a correr, digamos, algún riesgo junto con otros, ese fue como el
el tema más difícil de solucionar. ¿Y cuáles han sido en estos años también en el fondo los principales como hitos que ha tenido la cooperativa o los éxitos que han logrado? Bueno, lo primero fue que para lograr entusiasmar a todas estas personas, lo que les propusimos fue partir de a poco. Esa fue al final la decisión que todos tomamos. Nadie estaba dispuesto a participar con toda su producción de un día para otro. Y no hacía sentido que el trabajo iba a tratar de ganarse la confianza, de ir desarrollando productos de a poco, o sea, y nos propusimos un plazo de 5 años. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla como de hitos, yo diría el primer hito es nos dimos todos la mano, dijimos entre todo este grupo de agricultores, juntamos 20.000 hectáreas, vamos a hacer un trabajo en conjunto, pero vamos a partir con un cultivo. Un agricultor de cultivos anuales, que es lo que hacemos nosotros, generalmente tiene 5 cultivos. Es como, entonces, la idea era partir con uno. Que el primer año se tratara de uno. Entonces el tema fue con qué cultivo partimos y decidimos partir con la arveja forrajera, que es un cultivo relativamente nuevo, que se lleva introduciendo en Chile ya como hace 5 años, empezó el trabajo de introducirlo. Y nosotros veíamos la oportunidad de que ese cultivo podría tener un lugar en la dieta de los salmones. En este momento, en estos 5 años, se ocupaba para la alimentación de vacas lecheras y nosotros veíamos que si nos organizábamos bien, si logramos hablar con la industria salmonera, presentarle un proyecto de más largo plazo, ellos podrían estar interesados en comprar este cultivo. Entonces el primer hito fue desarrollar el producto y lograr que entrara a la dieta de los salmones. Y eso fue un trabajo de por lo menos 2 años estuvimos trabajando en la industria salmonera para que por fin logren incorporarlo en sus dietas. ¿Y cómo les ha ido con eso? Digamos, innovador. Sí, pues es algo nuevo, es un cultivo que es interesante porque genera su propio fertilizante. Entonces, para los agricultores, esta idea como de cuántos fertilizantes ocupar es un tema, tanto por razones de sostenibilidad como por razones económicas. Y este es un cultivo que tenía muchas ventajas y una de esas es que fabrica su propio fertilizante. Entonces, para los agricultores era muy importante hacerlo y para la industria salmonera también se están abasteciendo de un cultivo súper sustentable nuevamente, porque si uno ve como lo que emite, por decirlo de alguna manera, es muy bajo. Entonces, estamos súper orgullosos. O sea, tenemos 5 años introduciendo el cultivo, 2 años introduciéndolo en la dieta de los salmones y ya este va a ser el segundo año en que lo abastecemos con el producto. Genial, y además que todo también en la zona, ¿cierto? En la zona acá de los ríos, los lagos y cerca también al tema de los salmones, así que súper bueno el match ahí. Nosotros siempre hemos visto la industria de salmones como una industria que debiera vincularse mucho con la agricultura nacional. Esta región la mueven definitivamente los salmones y las vacas. Esos son como los motores de estas dos regiones. Y la industria salmonera siempre está más mirando al extranjero, se abastece de los grandes mercados. Y nosotros siempre nos acercábamos y le decíamos, oye, acá alrededor de usted hay muchos cultivos, hay muchos agricultores, somos profesionales, hacemos las cosas bien. Y por lo tanto nos hacía sentido y ellos lo entendieron también y han entendido de que abastecerse localmente pues tiene otro efecto beneficioso. Exacto, a todo el fondo les va ayudando, claro, y los va haciendo más sostenibles. Sí. Y Mauricio, ¿cómo es la gobernanza que tiene la cooperativa de agrícola de grano? ¿Cómo manejan eso? Nosotros somos, yo diría que súper mateos, profesionales. Entonces la gobernanza es clave, o sea, sabíamos de que en este proceso de crecimiento lo más importante era ganarnos la confianza, en definitiva, de nuestros socios. Entonces la gobernanza hay un directorio, que en las cooperativas se llama consejo. En ese consejo están todos representados, sesionamos una vez al mes, totalmente sin falta. Y está como gerente general, estoy yo,
y está mi socio Ricardo Montesinos, que él es gerente comercial. Perfecto, y se reúnen una vez al mes y estas reuniones las hacen online, las hacen presenciales, entendiendo que también están todos Sí. en el fondo en distintos La lugares. hacemos presencial y divertido. Lo que hemos tratado de hacer es ir donde los socios. Eso es como, así hemos partido, hacer una reunión en uno de los socios y uno va y le conoce su instalación, el campo, su oficina. Y ha sido también una manera, hemos ocupado esa manera también de empezar a conocernos y a entender qué es lo que hace cada uno. Y eso es súper bueno porque me imagino que igual a lo mejor de ahí nacen alianzas capaz o acuerdos comerciales incluso que pueden aparecer de que cosas que en el mismo terreno a lo mejor se les puede ir ocurriendo capaz. Sí, pues. ¿Les ha pasado algo así? O sea, yo creo que primero conversando con la gente, como te digo, esto lo principal es conocernos, ganarnos la confianza, trabajar en equipo. Eso es como, de eso se trata en estos 5 años que nos hemos planteado. Entonces estas instancias son justamente para conocernos, y yo diría que las instancias más formales en los consejos o en la asamblea de socios. En todas esas instancias se discuten más las ideas, cuestiones más concretas, pero va a ser un proceso largo, yo creo. O sea, nos estamos tomando el tiempo para hacer todo este trabajo como social de empezar a juntarnos, a compatibilizarnos, a confiar. En eso estamos, yo diría, hoy día. Mauricio, ¿cuáles son los próximos desafíos que tiene la Cooperativa Agrícola de Grano? Entendiendo que tienen este plan de 5 años, pero si nos puedes contar capaz lo que viene más cercano, digamos. Sí, como te decía, nuestro proyecto tiene 5 años y estamos concentrados en esos 5 años, en ejecutar esos 5 años. No estamos hoy día viendo más allá de esos 5. Pero en esos 5 esperamos lograr 2 cosas. Una, sembrar las 20.000 hectáreas de nuestros socios. El primer año sembramos 2.000 hectáreas, el segundo 4.000 y este año esperamos sembrar 8.000 hectáreas. Y para lograr ese objetivo no solamente sembrar, sino que hay que desarrollar todos los sistemas que permitan funcionar. Hay una cantidad de camiones gigantescas que hay que coordinar, inventarios de un lado para el otro, todo eso hay que armar sistemas que nos permitan manejar eso, administrarlo. Después hay que desarrollar productos. Uno lo que busca no es simplemente tomar lo que hoy día está y colocarlo en la industria, sino uno busca ojalá generar algo de valor. Entonces estamos en un proceso de conversar con toda la industria, preguntarles qué les falta, cuáles son sus problemas, si los podemos ayudar en algo, que puede ir desde almacenarles los granos, entregarles probablemente durante todo el año y no solamente en la cosecha. Puede ser desde el punto de vista de la genética, entregarle un grano con ciertas características especiales, nutricionales, o a algunos le interesa el tamaño, la forma. Cada industria, si eso le importa, cada industria tiene su necesidad. Entonces en estos 5 años vamos a ir cada año lanzando un nuevo cultivo, y donde esperamos que cada cultivo venga revisado, venga como con una novedad, una mejora. Eso es como lo que buscamos desde el punto de vista de comercial, digamos. Y después también queremos desarrollar a los proveedores. Para la agricultura los insumos son clave. El 50% del costo de la producción de granos son los insumos, que son fertilizantes, agroquímicos. Entonces, cómo uno se abastece de esos insumos y cómo uno logra bajar ese costo es muy importante. Entonces, en estos 5 años esperamos ser la mayor consumidora de fertilizantes y agroquímicos en Chile, y con esa escala uno ya puede empezar a pensar cuál es la mejor manera de almacenar los productos, cuál es la mejor manera de coordinarse con los proveedores para importarlos. O sea, cómo uno puede influir o ayudar a que el costo al final de internación y de uso del producto baje su costo. Entonces yo diría que estamos concentrados en eso y nos dimos un plazo de 5 años para desarrollar esa idea de la manera más completa posible. Y en este desarrollo de productos, ¿cierto?, de herramientas, de nuevas tecnologías, me imagino que igual se han ido capacitando. En el fondo, ustedes como más de la parte gerencial, ¿cierto?, de la cooperativa y también de los socios. ¿Cómo lo organizan eso?
Nosotros creemos mucho en los equipos y en la complementariedad de los equipos. Yo personalmente me gusta la tecnología, me hago cargo de la finanza, la parte tributaria, planificación, eso es lo que yo aporto en la sociedad. Mi socio, por el contrario, está pensando en producto, en comercio, entiende muy bien la compra, conoce bien el mercado, entonces de alguna manera nos complementamos. O sea, y cada uno se ha hecho especialista en ese ámbito. Y después dentro del grupo también hay gente que sabe mucho, entonces nos apoyamos dependiendo de qué cosa queremos desarrollar. Nos apoyamos, hay agrónomos muy preparados, hay gente industrial muy preparada, entonces acudimos también a los socios para abordar ciertos problemas. Buenísimo. Y en cuanto al modelo, volviendo ya al modelo de cooperativa, Mauricio, ¿con qué te quedas tú en estos 2 años liderando y armando una cooperativa que no es menor? ¿Cuáles en el fondo las principales características o cualidades que le ves tú al modelo? Sí. O sea, una cosa yo creo que es la más importante y lo que más aporta, digamos, la cooperativa es esto que los proveedores son dueños de la industria, o los proveedores son dueños al final de la cooperativa. Eso yo creo que es lo que más entusiasma, lo que más une. Al final hay riesgos que todos asumimos y asumimos juntos, o sea, no se da eso de que la industria es uno y el proveedor es otro, sino que estamos juntos en esto. Eso yo creo que es la razón principal por la que elegimos la cooperativa como tipo de sociedad para desarrollar esta idea. Y después, ¿qué otros efectos tiene que nos gustan mucho? Desarrollar a los productores, que sean los productores los protagonistas. Yo creo que también eso nos gusta, que no sé, que los ingresos queden en los campos, que los ingresos queden en las regiones. Eso también es algo que nos interesa desde el modelo. Mauricio, ¿y cuáles son los productos que tienen como cooperativa agrícola agra? Claro. La agricultura en Chile, o sea, todo lo que hacemos nosotros acá en los cultivos anuales, los cultivos más típicos son trigo, cebada, avena, canola, arveja, no sé cuál se me queda, pero son más o menos 5 cultivos. Nosotros el primer año empezamos a comercializar la arveja. Este año ya estamos comercializando el trigo y el próximo año probablemente partimos con la canola y tal vez la avena. O sea, hoy día tenemos 2 productos, por así decirlo, el trigo y la arveja. En este periodo de 5 años esperamos tener 5 cultivos siendo comercializados, producidos y comercializados por la cooperativa. Y delante comentaste, Mauricio, que el tema de la arveja, ¿cierto?, lo estaban comercializando con el tema de uniéndolo con el tema de la salmonera, ¿cierto? Sí. Como alimento para estos peces que además, sea de paso, en el fondo ahí hay una baja en la huella de carbono, ¿cierto?, que es muy importante. Y el trigo, ¿cuál es hacia dónde? Sí, el trigo la historia del trigo es entretenida. El trigo en el mundo está pensado, o sea, se ha desarrollado, todos los trabajos de selección o de genética se han desarrollado principalmente para el pan, pasta, tallarines. O sea, pan, pasta, pasteles. Ese es como de eso se trata el trigo. Y la industria salmonera no es ninguna de ellas, ¿ya? Entonces, ellos andaban buscando trigos con ciertas características que no lo encontraban, no estaban bien clasificados dentro de la gama, digamos, que hay de trigo. Y básicamente ellos ocupan el trigo para darle la estructura al pellet de su alimento. El trigo forma como la esponja, forma la estructura que deja unos vacíos entre medio y en esos vacíos se incorporan los nutrientes. Entonces uno piensa que con el trigo alimentan a los peces, no es así, sino que con el trigo ellos le dan la estructura
para soportar los nutrientes que necesitan los peces. Entonces, en ese caso, el desarrollo fue encontrar el trigo que le diera las mejores condiciones a esa estructura. Y ahí se levantó un indicador que era la viscosidad, que era la que tenía mayor relación con la mejora de la estructura. Y una vez que ya se identificó, digamos, esa característica, empezamos a traer semillas del extranjero al ritmo de 10 variedades al año, y se van probando en Chile, primero que se adapten al clima, al suelo, después de que esa característica acá se demuestre, que rinda, o sea, que al agricultor le haga sentido sembrarla. Y una vez que pasa todas esas pruebas y que ya pasaron todas esas pruebas, este año estamos por primera vez abasteciendo en grandes cantidades a la industria con este trigo, digamos, que le va a mejorar la estructura a su alimento. Mira qué interesante. Claro, uno efectivamente, como decías tú, el trigo, uno al tiro lo asocia como a las pastas, claro, a las masas, sí, pero tiene muchos otros beneficios y atributos. ¿Te parece que vayamos a conocer y a ver algunos ahí granitos? Vamos a ver, por favor. Te cuento, acá obviamente todo esto ya lo cosecharon, o sea, acá hubo trigo, que hace poco lo cosechamos, se llevaron también la paja, algo que no es habitual que lo hagamos, pero en este caso hacen estos fardos de paja y se lo llevan. No es habitual hacerlo porque la paja tiene nutrientes, tiene elementos importantes. Entonces lo normal que hacemos es tomar toda esa paja, molerla y después reincorporarla a la tierra. Eso es lo que se hace comúnmente, pero en algunos casos uno prefiere sacar una parte. Y acá entonces nos quedó esto nomás, y ahora lo que vamos a hacer es lo que quedó. Esto se va a moler y se va a mezclar con la parte más superficial de la tierra, para que se descomponga y pase a formar parte, digamos, del suelo. Perfecto. ¿Y esto de nuevo cuándo lo vuelven a...? Esto, dependiendo del cultivo, la siembra parte en abril y estamos hasta septiembre sembrando. O sea, un poquito tiempo más ya aparte. Claro. Sí. Ahora viene la parte de la preparación de suelo, mover el suelo, empezar a trabajarlo, adaptarlo y después se siembra. Yo no soy experto no soy el experto en siembra. Acá hay muchos agricultores que son los que más saben. Yo, como te contaba antes, estoy más en la parte tributaria, financiera. Todo ese es el mundo el que me manejo yo. Pero esto uno lo aprende, obviamente, conversando con los agricultores. Uno le interesa saber, digamos, cómo termina la historia del trigo. Como te digo, todavía no termina la historia del trigo, si bien se llevaron los granos, se llevaron una parte de la paja, pero todavía falta una parte que es súper importante. Esto antiguamente se quemaba. Así, antiguamente, que recientemente, y todavía hay gente que quema, porque para muchos lo más fácil es prenderle fuego de manera controlada. Esto es algo que está permitido. Se quemaba, entonces te queda el suelo listo para volver a sembrar, pero obviamente eso tiene un riesgo, contaminación, o sea, son prácticas que hoy día es muy difícil seguir haciéndolas. Entonces lo que estamos haciendo, como te digo, es romper esto y volver a incorporarlo. Eso es lo que se hace hoy día. ¿Y dónde se llevaron el trigo que...? El trigo lo almacenamos acá mismo en los campos. Hay unas bolsas, silobolsas se llaman, donde uno lo almacena en los campos y una parte también va a la fábrica o a la planta de proceso, en donde allá seleccionamos los distintos granos, distintos tipos, los limpiamos y tenemos la logística que después se los lleva a la industria. Vamos a conocerla. Vamos a conocerla, sí.
Mauricio, ¿dónde nos encontramos? Acá estamos con un prestador de servicio hacia la cooperativa, que es Alisur. Alisur es un fabricante de alimentos para lechería, pero también está haciendo en este momento una planta de estandarización de grano. Entonces la idea es que todo el grano que producimos en la cooperativa viene, se almacena acá, se clasifica, se analiza, se limpia, todo el proceso que hay que hacer, y de ahí despachamos regularmente a la industria con el estándar, digamos, que ellos nos han pedido. ¿Y se guarda en estos tambores gigantes que Claro. estamos viendo acá atrás? El grano se guarda así en estos silos metálicos. Silos metálicos es el nombre. Ahí se les controla la temperatura y ciertas cosas que uno le va haciendo para que duren, digamos, a lo menos un año, que es lo que dura la temporada agrícola. Perfecto. ¿Y va a haber un silo específico para la cooperativa? Nosotros en la cooperativa tenemos un par de silos para nuestros productos. Sí. Genial. Grande la instalación. Ahí están todos los trigos que vimos del campo anterior. Mauricio, delante hablábamos, ¿cierto?, que ustedes entregan el tema de las arvejas a la salmonera. ¿Qué beneficios, digamos, existen entre estas alianzas? Y también a qué otras industrias, en el fondo, a ustedes le proveen Sí. los granos. Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es básicamente generar valor, que el valor que hay acá en la región. Y lo otro que también es importante es bajar la huella de carbono. Es algo que se habla mucho, pero la verdad que es difícil aterrizarlo. Pero algo súper claro es que los granos o vienen de Canadá, Estados Unidos, viajan en barco, son grandes distancias, o uno se abastece acá directo. Sí, esa yo creo que es una cuestión súper que uno puede captar fácilmente. Y nosotros podemos entregar con más seguridad, podemos entregarlos permanentemente, si es que hay otra pandemia. Ahí se interrumpen los suministros internacionales, acá estamos nosotros al lado. O sea, hay una lógica de abastecerse de cerca. Esa es la... Y la barrera que había que romper es también que nos conozcan. Yo creo que ese ha sido como el tema, cómo hacer que nos conozcan, que entiendan de que en la agricultura china las cosas se hacen bien, con gente profesional, bien técnica. Yo diría que ese ha sido un trabajo importante que hace la industria salmonera para que desvíen sus compras, que hoy día la hacen a nivel internacional, a que se vuelquen a consumir localmente. ¿Y qué otras industrias, en el fondo, trabajan ustedes también? Acá estas dos regiones, la región de los lagos y los ríos, básicamente están impulsadas por los salmones, las vacas lecheras y los molinos. Entonces, nosotros queremos estar en las tres industrias. En las tres industrias siempre estamos buscando cómo desde la agricultura, de lo que nosotros hacemos, podemos aportar, mejorar sus procesos industriales o mejorar sus productos. Eso es como lo que nosotros andamos, el discurso que estamos instalando. Y Mauricio, ya para ir cerrando, si te gustaría dejar a lo mejor algún mensaje o alguna invitación a las personas que nos estén mirando. Yo creo que lo importante es asociarse. Eso es algo que creo que nosotros en la cooperativa obviamente lo hicimos. Me ha tocado hacerlo en otras instancias también. Y asociándose aparecen, como les comentaba antes, todos los complementos, entender que hay otras personas que son distintas a una y que pueden también, que de repente dos personas o tres personas funcionan mejor que una. Ese yo creo que es el tema importante. Y las cooperativas son un súper buen vehículo para asociarse. Yo creo que por ahí va el mensaje, lo que me ha tocado a mí aprender en este periodo. Muchas gracias, Mauricio. Bien, pues, muchas gracias a ti. Las grandes transformaciones comienzan cuando cooperamos. Hoy conocimos nuevas formas de innovar, crecer y emprender juntos. Gracias por ser parte de Hablemos de Cooperar, un espacio donde el valor compartido se convierte en acción. Nos encontramos en un próximo episodio. Hablemos de Cooperar es un proyecto apoyado por Corfo y Patagonia Premium.